Bienvenidos a su sesión número 2 de la materia de Administración Presupuestal de Mercadotecnia de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a empezar a ver nuestro primer tema, que es el análisis de rentabilidad y productividad, y este tema precisamente lo vamos a ir dividiendo en diferentes sesiones. Ahorita nos vamos a enfocar a la parte introductoria y sobre todo a la parte de número 1, que sería el costo variable, costos fijos y semifijos, y un poquito de las relaciones costo, volumen y utilidad. Posteriormente, en nuestra próxima sesión, vamos a ver lo que es el enfoque directo e indirecto del presupuesto de marketing y finalmente vamos a ver en otra sesión los métodos para el análisis de la productividad. Ahorita, entonces, como yo les acabo de comentar, nada más nos vamos a enfocar un poco a la rentabilidad y productividad. Entonces, aquí nosotros vamos a recordar un poquito sobre la parte de un presupuesto. Como les había comentado, el presupuesto es una técnica de planeación y predeterminación de cifras. Es hacer un plan a seguir para lograr obtener las metas previstas por la empresa. Dentro de la parte de los objetivos de los presupuestos, nosotros tenemos diferentes puntos. Uno de ellos vendría siendo precisamente el anticiparnos a las necesidades que tiene el negocio, el prever. Posteriormente, nosotros vamos a planear los resultados en forma cuantitativa, o sea, en forma numérica, y vamos a marcar los volúmenes de nuestras operaciones. ¿Sí? Posteriormente, nosotros vamos a ver la estructura de nuestra organización, para que con eso nosotros vamos a organizar nuestro presupuesto. Cuánto es lo que necesitamos vender y cuánto es lo que necesitan gastar en cada departamento. Posteriormente, nosotros vamos a coordinar nuestras actividades para que con eso nosotros podamos armar un presupuesto. Vamos a organizar todas las áreas. Como les había comentado, nosotros es importante que nosotros realicemos un presupuesto. ¿Qué es un plan a seguir? Es ponerle números a nuestra planeación. Pero este presupuesto nosotros no lo vamos a poder elaborar solos. Nosotros necesitamos un responsable para que haga la parte del presupuesto. Pero aparte, cada área de la empresa, cada punto, cada unidad debe de hacer un presupuesto. Es decir, por ejemplo, marketing tiene que hacer la parte de su presupuesto. Producción tiene que hacer su presupuesto, administración tiene que hacer su presupuesto, ventas tiene que hacer su presupuesto, soporte tiene que hacer su presupuesto, informática o mantenimiento tiene que hacer su presupuesto. Cada área de la empresa tiene que hacer su presupuesto. Posteriormente se lo tendrán que pasar al encargado del presupuesto, donde va a tener que sumar todas las áreas del negocio para poder obtener una utilidad. Si esa utilidad se la pasa a la dirección y está bien, la podrá autorizar. Si está mal esa utilidad, pues se la va a tener que regresar a los departamentos correspondientes y ellos tendrán que corregir su presupuesto para que después ese presupuesto se lo vuelvan a pasar al encargado del presupuesto y ahora sí elabore el presupuesto de acuerdo a los objetivos que haya marcado la organización. Es importante que cuando corrigen el presupuesto se lo regresen a cada una de las áreas. ¿Para qué? Para que ellos hagan las correcciones respectivas, ya que si esta persona hace todo el presupuesto o hace las correcciones necesarias, ¿qué va a pasar? Al rato le va a decir, tú tienes 1,000 pesos de presupuesto. Y marketing le puede decir, oye, pero yo te pasé un presupuesto en donde yo necesitaba 2,000 pesos, pero tú nada más me estás dando 1,000, ¿por qué? No, pues es que tenía que acondicionar el presupuesto. Sí, pero mis necesidades son estas y yo no puedo trabajar con 1,000 pesos. Entonces, si esta área le regresa su presupuesto y le dice, oye, tienes que corregirlo porque no llegamos a nuestras metas, necesito que mi presupuesto llegue a 1,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que involucrar a esta área para que esta área haga su presupuesto, realice el mismo. Con eso, esa área se va a sentir involucrada, se va a sentir considerada, va a tener que analizar todas sus necesidades para que con eso pueda volver a hacer su presupuesto. Ya que tenga su presupuesto bien, ahora sí se lo pasa a esta persona
y esta persona lo pueda integrar para que junto con todos los demás presupuestos de las otras áreas pueda lograr el objetivo que le está marcando la dirección. Por eso es importante que todos participen en el proceso presupuestal para hacerlos, involucrarlos, ¿no?, dentro del presupuesto, para hacerlos partícipes y que con ese presupuesto, pues que cada quien pueda cumplir sus metas y sus objetivos. Ahora, ese presupuesto, como yo les comentaba, tiene que ser acorde a la empresa. Es decir, si nosotros tenemos una empresa donde tiene así de áreas, tiene 3 áreas, pues a lo mejor vamos a hacer un presupuesto por cada una de las áreas y por la dirección. Pero si de estas áreas se van a desprender otras áreas, entonces nosotros vamos a tener que ampliar nuestro presupuesto. Si tenemos a lo mejor aquí otra área, staff, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ver la estructura que tiene la empresa para hacer nuestro presupuesto, para poderlo elaborar. Y con base a eso nosotros podamos elaborar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros planes, para que así podamos ver hacia dónde vamos. Por eso es importante que nosotros vamos a prever, vamos a planear y con base a eso nosotros vamos a organizar el presupuesto de acuerdo a la estructura que tiene el negocio. Ahora, es importante que ese presupuesto también lo tenga la dirección. ¿Para qué? Para que la dirección pueda ver, pueda autorizarlo, pueda darle el ok o pueda rechazarlo, para que se pueda corregir y de esta forma lo puedan ir analizando. Ahora, cada una de las áreas, al involucrarse, pues se pone la camiseta, ¿no? Es como decir, si tú te gastas 1,000, tú me dijiste que te ibas a gastar 1,000, pues ahora sí tienes que gastarse esos 1,000. No puedes gastarte 1,200 o 1,300, necesitas gastarse esos 1,000. Para que de esa forma, pues la empresa se vaya interrelacionando. Ahora, dentro de toda esta parte, nosotros tenemos ese presupuesto, la dirección va a tener que dar su ok, va a tener que inspeccionar si realmente cada una de las áreas está marcando sus metas y sus objetivos. Posteriormente va a tener que planear, va a tener que controlar esos planes y objetivos, es decir, ver que realmente se estén cumpliendo. Con base a eso, pues vamos a ver si estamos llegando a nuestras metas, a nuestros objetivos a seguir. Dentro del presupuesto nosotros tenemos diferentes ciclos, diferentes partes. Como les comentaba, nosotros manejamos principalmente lo que es el presupuesto tradicional. Ese presupuesto tradicional se va a despegar a partir de la parte de los ingresos. Posteriormente nosotros necesitamos nuestros costos. Acuérdense que los costos es todo lo que nosotros necesitamos para producir el producto o el servicio que la empresa va a vender. Posteriormente tenemos lo que son los gastos. Los gastos es todo lo que necesito para que mi empresa opere. Posterior, las inversiones. ¿Qué activos son los que yo necesito para poder poner mi negocio? Y la parte de los impuestos. Es una parte muy considerada dentro del presupuesto porque con eso nosotros tenemos que considerar la carga tributaria que tiene el negocio. Nosotros para hacer un presupuesto tenemos diferentes métodos, tenemos diferentes perspectivas. Como por ejemplo podemos mencionar lo que son promedios históricos, bases históricas, unidades, indicadores económicos, etcétera. Y tenemos herramientas como son la parte de las razones financieras, punto de equilibrio, que vamos a después a analizar. Vamos a empezar un poquito con la parte de nuestro temario y vamos a ver como primer punto si la materia o el tema que nosotros vamos a analizar es productividad y rentabilidad. Vamos a ver primero qué es una productividad. Productividad, como nos dice aquí, según el diccionario de la Real Academia Española, la productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierra cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una estructura para desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos disponibles. La mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada empresa. De esta manera, la gestión de calidad busca que toda firma logre incrementar su productividad.
Entonces, como dice aquí, ¿no? Nos dice la productividad pone a prueba la capacidad que tiene la empresa para producir todos sus artículos, todos sus productos que va a poder vender, en donde va a poder aprovechar todos los recursos que tiene para poder generar su producto. Entonces, nosotros la productividad es ver cuánto realmente estamos produciendo, cuántos son nuestros recursos que estamos utilizando para que con ello nosotros podamos producir ese producto. Por eso, cuando nosotros analicemos la parte de la productividad, nosotros nos vamos a enfocar mucho a lo que es la producción, ver cómo se está haciendo o cómo está produciendo los elementos nuestros trabajadores, para con base a eso nosotros poder tomar decisiones. Ahora, la rentabilidad. Si ya vimos que productividad es ver cuánto se está produciendo, la rentabilidad en sí en una empresa es fundamental para crecer o aumentar la rentabilidad y alcanzar una buena productividad. Debe de analizarse con detenimiento los métodos estudiados. El estudio de tiempos y un sistema organizado para realizar el pago de los sueldos a los empleados. Entonces nosotros tenemos que, pues para crecer o aumentar la rentabilidad, tenemos que ver cuánto nos está costando producir, cuánto vendría siendo nuestro costo, cuánto vendrían siendo realmente lo que nosotros necesitamos para producir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto, ¿sí? Ese producto nosotros estamos haciendo 1000 unidades. De esas 1000 unidades, a mí me cuesta hacerlas en 100 pesos. Ese costo, ¿sí? Nosotros lo multiplicamos por nuestras unidades, ¿sí? Son 3 ceros, 2 ceros, y serían 100,000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que me están costando a mí. Más sin embargo, esos 1000 artículos nosotros los vamos a poder vender en 150 pesos. Entonces, fíjense, son 3 y 4 ceros. Entonces, aquí. Entonces, nuestras ventas van a ser de 150,000 pesos, mientras que para nuestro costo nos va a costar 100. Entonces, nosotros vamos a poder tener una utilidad de 500,000. Pero si nosotros a estos costos, ¿sí? Nosotros vamos a incrementarle o vamos a ponerle una mayor tecnología, vamos a cambiar nuestras máquinas y vamos a meterle una mayor tecnología. Y ese 100 pesos de costos, nosotros ya no nos cuesta producir estos 1000 artículos 100 pesos, sino al contrario, nos cuesta producir los 800, entonces nosotros vamos a tener un costo de 80,000 pesos. Contra una venta de 150,000, nosotros ya no vamos a tener nuestra ganancia. Ay, perdón, aquí no son 500, sino son 50,000. Ya no vamos a tener una ganancia de 50,000, sino vamos a obtener una ganancia de 70,000. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros incrementamos nuestra rentabilidad. Nuestra rentabilidad de 50,000 se fue a 70,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra productividad, con los mismos 1000 artículos, pero disminuimos estos costos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esa parte de los costos. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos modificar algunos elementos, podemos nosotros a lo mejor tener algunas estrategias para poder minimizar esos costos, para maximizar esos recursos. Más sin embargo, si nosotros a esos recursos los vamos a poder o los vamos a bajar y deterioramos nuestra calidad de nuestro producto, nosotros corremos el peligro de cambiar de sector del mercado. Nuestro mercado puede cambiar. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien el mercado en donde nosotros nos estamos enfocando para ver si realmente
nos conviene seguir o maximizar esos recursos, más no cambiarlos, sino al contrario, aprovecharlos para que la calidad del producto no se vea deteriorada. Y como nosotros vamos a ver, la satisfacción del cliente siga siendo la misma o todavía mejor. ¿Sí? La satisfacción del cliente va a ser un punto esencial para que nosotros podamos seguir en el mismo mercado. Entonces, si nosotros podemos maximizar esos recursos, nosotros vamos a poder aumentar nuestra rentabilidad. Y como dice aquí, la productividad es fundamental para crecer o aumentar la rentabilidad. Y para alcanzar una buena productividad debe de analizarse con detenimiento los métodos utilizados, el estudio de tiempos y un sistema organizado para realizar el pago de los sueldos a los empleados. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta que la productividad va muy encaminada a la parte de nuestros costos. ¿Pero qué es un costo? Como nosotros lo habíamos comentado, el costo representa prácticamente lo que me cuesta producir nuestro producto que vamos a vender. Es decir, si yo me dedico a vender mesas, yo tengo las mesas, las tengo aquí, nuestra mesa es de madera. Me dedico a vender esas mesas. Entonces mi costo va a ser prácticamente lo que me cuesta producir esa mesa. ¿Cuánto me cuesta realmente producir la misma? ¿Cuánto es lo que le tengo que invertir a la misma para que pueda yo venderla? Si nosotros vendemos, como aquí vemos, vendemos en 1,5 millones, tenemos que ver que nuestros costos pues me dejen por lo menos una utilidad, una ganancia. Si nosotros tenemos costos por arriba del precio de venta, pues nosotros también no vamos a poder vender algo que me cuesta más caro que lo que nosotros podamos venderlo. Ahora, si nosotros ese precio de venta es tan importante para hacer nuestro presupuesto, ¿por qué? Porque si ese producto nosotros lo vendemos en 150 y se vende muy bien, ¿por qué? Porque el mercado, su precio está en 120, está en 170. Si el mercado me marca 170, ok, yo lo doy en 150, pues lo estoy dando por abajo de mi competencia. Pero si yo ese precio de 150 lo subo a 200, ¿qué pasa? Estoy por arriba del precio de mercado. Nuestras ventas se van a ver afectadas por lo mismo, porque estamos vendiendo más caro que nuestra competencia. Entonces, nuestro precio de mercado tiene que ser el límite para que nosotros podamos vender a un precio semejante o inferior a ese precio del mercado. Ahora, ese precio del mercado, pues también tenemos que ver que realmente nuestros costos nos dejen una ganancia. Si nosotros vendemos a 150 y nuestros costos son de 100, pues tenemos una ganancia de 50 pesos por unidad. Pero más aún, si nosotros vendemos a lo que vendría siendo 150 y nuestros costos son de 80, entonces ya vamos a obtener pues 70 pesos por unidad. Entonces nosotros tenemos que ver realmente cuánto es lo que me cuesta producir el producto o servicio que nosotros vamos a vender. ¿Por qué? Porque luego hay algunos negocios que nosotros los ponemos y no sabemos realmente cuánto es el costo que nos está representando. A lo mejor nosotros tenemos que venderlo al precio del mercado, pero tenemos que realmente analizar cuánto me está costando ese producto o servicio que estoy haciendo, para ver si realmente pues estoy obteniendo utilidades del mismo. Hay muchas veces que las empresas tienen varios productos, tienen una infinidad de productos, pero de la misma infinidad de productos nosotros tenemos que ver que esos productos realmente nos den una utilidad. Hay algunos productos que muchas veces el mercado pues cambia y hay veces que ese precio ya que nos está fijando el mercado, nuestros costos ya se ven por arriba de esos precios. Ya no podemos soportar esos precios del mercado y tenemos que hacer lo más que podemos ver, analizar si realmente ese producto nos conviene venderlo, nos conviene seguirlo teniendo.
¿Por qué? Porque luego hay algunas ocasiones que ese producto es el gancho, ¿no? A lo mejor no me representa una utilidad, pero a lo mejor ese producto pues es el gancho para que otras personas puedan venir y puedan comprarlo. Pero también necesito ver que ese producto no me esté representando pérdidas grandiosas, porque si no, aunque sea el gancho para que la gente venga a comprarlo, pues también no me conviene tenerlo si me cuesta más mantener ese producto que las ventas que me está generando los demás productos. Entonces tengo que ir viendo qué productos son los que realmente se necesitan que estén en el mercado, para que con ello nosotros podamos ver si realmente pues hay negocio, ¿ok? Entonces, esos costos nosotros tenemos que diferenciarlos entre lo que es un costo y un gasto. Un costo es todo lo que representa mi producto que yo estoy vendiendo. Un gasto es todo lo que necesita la organización para poder operar. Entonces, con eso nosotros podemos ver, ¿sí?, que realmente nuestro gasto puede verse castigado, ¿no? Puede decir, no, pues necesito maximizar al máximo los recursos de mi negocio. Y con ello nosotros vamos a tener que minimizar esos costos para que la empresa opere con los mínimos recursos posibles. Y con ello, pues poder minimizar esos gastos. Ahora, nosotros, como yo les había comentado, un costo nos va a permitir ver realmente cómo está nuestra producción en proceso y cómo está nuestra producción terminada. Conocer realmente cuánto me cuesta el producto o servicio que yo estoy vendiendo. Fijar los precios de venta. ¿Por qué? Porque pues tampoco, si yo estoy, ahora sí que como les digo, ¿no? Si yo tengo un costo de 100 y una venta de 150, pues ahora sí que tengo 50 pesos. Pero si yo maximizo esos costos y los bajo 80, pues tengo todavía un mejor beneficio. Pero si mis costos se elevan y ya tengo un costo de 200, pues ya como que no hay tanto negocio. Si mi costo son 200 pesos y mi precio de venta es de 150, pues ya le estoy perdiendo al producto, ¿no? Entonces tengo que ver las estrategias para que a lo mejor ese producto no deteriore su calidad ni su servicio, para que ahora sí que la satisfacción del cliente no se vea mermada, pero sí ver la posibilidad de que esos 200 se vean disminuidos por abajo de los 150, que es mi precio que yo estoy dando. Y muchas veces pues el mercado no soporta mucho, y si el mercado tiene precios de 150, pues hay veces que el mercado, por los mismos incrementos en nuestros costos, pues tiene que aumentar ese precio del mercado. Y pues llega un momento que es como una olla express, ¿no? Hasta que llega un punto en que esos 150, que es el precio del mercado, pues se ve aumentado a lo mejor a 200 o 220, y ya mis costos, pues tengo que disminuirlos a 180, ¿no? A 170, para que pues pueda con eso obtener una ganancia. Entonces la competencia del mercado es el que me va a delimitar cuánto van a ser mi precio de venta, pero mi costo no puede estar por arriba ese precio de venta, ¿no? Nosotros tenemos que maximizar esos costos para que con ello nosotros podamos tener ganancias en los productos o servicios que la empresa está vendiendo. Nosotros tenemos diferentes clasificaciones en cuanto a la parte de costos y gastos. Puede ser, por ejemplo, en relación al volumen de costos, nosotros podemos tener costos variables, semivariables y fijos. Nosotros vamos a analizar un poquito más de ello. Los costos fijos, ¿qué son? Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con las actividades de la producción. Entre otras palabras, se puede decir que los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad. Es decir, se prestarán durante un periodo de tiempo aunque no haya alguna actividad de producción. Por ejemplo, nosotros podemos tener costos fijos y tenemos que tener ese control, ¿no? ¿Sí? Esos costos fijos no son relacionados con el producto o servicio que se está haciendo. Es decir, yo tengo que pagar 1,000 pesos de renta y esos 1,000 pesos van a ser, los mismos 1,000 pesos van a ser constantes durante los 12 meses.
A lo mejor esos 1,000 pesos de renta se ven incrementados dentro de un año, ¿no? Porque me toca un incremento de la renta, un incremento en el contrato de renta. Entonces ya se ve incrementado a 1,500, ¿no? Pero de esos 1,500 van a permanecer constantes durante todos los 12 meses. Entonces nosotros decimos que son costos fijos, porque no va a depender de que yo produzca 1,000, 2,000, 3,000 artículos, siempre voy a tener que pagar los 1,000 pesos de renta. Por eso les había comentado, son constantes, siempre van a ser fijos durante un periodo determinado. Ajá, durante un periodo, es decir, tampoco los costos fijos son eternos, ¿no? También tienen que aumentar, pero ese aumento va a ser cada año. La renta, por ejemplo, cada año me lo aumentan 100 pesos, es decir, todo este año voy a pagar 1,000 pesos. El próximo año voy a pagar 1,100 todo el año. El otro año voy a pagar 1,200, entonces son 100 pesos que son los que voy a tener que incrementar. Y a esos costos, como son fijos, como no dependen de la producción, como son constantes, esos costos tienen que ser los mínimos. ¿Por qué? Porque esos representan un costo para la empresa. La empresa, ahora sí que venda o no venda, tiene que cubrir esos costos. Entonces esos costos van a ser la carga financiera que tiene el negocio y tienen que hacerse los menos, ahora sí que los menos costos fijos que pueda tener el mismo, porque eso representa una carga para el negocio. Y deben de ser por lo mismo regulados por la administración, no tener tantos costos fijos, sino poderlos tener lo mejor controlados y poner costos fijos indispensables, como el pago de la renta. La renta, pues ni modo, tengo que pagar renta para estar en un lugar. Entonces, esa renta pues tiene que ser constante durante un periodo de tiempo. Tenemos estos costos que son los costos variables. Esos son aquellos cuyo monto total se modifica de acuerdo con las actividades de producción. Según lo consumido es el costo que debe de cubrirse. Por ejemplo, lo que sería el análisis de costos, el presupuestar y programar, tomar decisiones con base a estudios y evaluación de costos. Es decir, esos costos variables van a ser acordes a la producción. Si yo, por ejemplo, necesito producir 1,000 artículos, a lo mejor por cada artículo yo más o menos estimo que necesito gastar 10 pesos en luz. Entonces, si tengo que gastar o tengo que hacer 1,000 artículos, entonces voy a tener que gastar 10,000 pesos en luz. Si yo tengo que hacer 2,000 artículos, entonces voy a tener que gastar 20,000 pesos en luz. Si tengo que hacer 30,000 artículos, entonces, 30,000 artículos, entonces voy a tener que gastar 300,000 pesos en luz. Y así sucesivamente. Esos costos fijos esos costos variables, no van a ser constantes, van a depender de algún factor. Pueden ser, por ejemplo, de la producción, puede ser, por ejemplo, de la venta, las comisiones de los vendedores. Si venden algo, yo les doy una comisión. Entonces, por cada venta que yo realice, pues voy a realizar una comisión. ¿Sí? Entonces, las ventas van a estar, los costos pueden tener un factor. Esos costos variables van a depender del comportamiento de las compras, del comportamiento de las ventas, del comportamiento del personal que yo voy a contratar, etcétera. Entonces, nosotros tenemos dos costos hasta ahorita, los costos fijos y los costos variables. Esos costos variables, como yo les acabo de comentar, no van a ser constantes, sino van a depender o van a variar, van a estar esos acordes a un comportamiento, ¿sí? Entonces, a ese comportamiento nosotros nos vamos a tener que referir. Tenemos también otro tipo de costos, que vendrían siendo los costos semivariables. Estos costos semivariables nosotros los vamos a tener como esos costos que me van a representar una parte de costo fijo más una parte del costo variable. Por ejemplo, puede ser la renta de servicios.
Nosotros todos los servicios, por ejemplo la luz, si yo no consumo nada de luz, si cierro mi local, de todos modos tengo que pagar luz. ¿Por qué? Porque tengo que pagar una renta. Esa renta va a ser fija. Supongamos que va a ser de 100 pesos. Más el consumo que tenga, que pueden ser de 900, de 1000, 2000. Y el costo total de la luz va a ser de 1000 pesos. Si yo contrato el teléfono tiene también a lo mejor 300 pesos de renta. Y eso me incluye tantos minutos. Pero si yo me paso de esos minutos, por cada minuto adicional me van a cobrar un consumo. Puede ser, por ejemplo, de 200 pesos. Entonces, mi teléfono en realidad me salió de 500 pesos. Son costos semifijos. ¿Por qué? Porque tienen una parte fija y una parte variable. Esos costos semifijos van a estar representados principalmente en la parte de servicios. Esos servicios van a tener una parte que es denominada renta del equipo, y otra parte que es la parte variable, que es el consumo del equipo. Nosotros entonces aquí tenemos lo que es el servicio, que es la renta. Ahora, nosotros, ahora sí, tenemos lo que son los costos fijos, los costos variables y semivariables. Y la suma de todo esto me va a dar lo que es un costo total. Esos costos totales es lo que realmente nuestro producto, nuestro servicio nos está costando. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que realmente nos está costando producir esos artículos o servicios que nosotros estamos vendiendo? La combinación de todo eso es un costo total. ¿Ok? Ahora, la relación costo-volumen-utilidad. Nosotros tenemos que ver cuánto es el costo de mis artículos o de mis productos que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces con eso nosotros podemos tener una visión general del proceso de planeación para la toma de decisiones. Si yo necesito hacer 1000 unidades, necesito ver cuánto me cuesta producir esas 1000 unidades. Si en el mes de enero, supongamos, analizo todas mis unidades y en el mes de enero veo que tengo que producir 50 unidades y esas unidades tienen un costo de 100 pesos. Entonces, en realidad, nuestro costo total va a ser de 5000 pesos. ¿Por qué? Porque es lo que me está costando producir. En el mes de febrero veo que no produzco 50 unidades, sino que voy a producir 60 unidades. Por mi costo de 100 pesos, entonces tendría que producir 6000 pesos. ¿Ok? Entonces, con eso yo estoy planeando las operaciones del negocio para poder tomar las decisiones. Tengo que analizar los enfoques que influyen dentro de este proceso de planeación. ¿Por qué? Porque muchas veces necesito ver cuánto es mi precio de venta, cuánto es la luz, el teléfono, cuánto es fijo y cuánto es variable. ¿Por qué? Porque lo fijo lo tengo que proyectar constante, pero lo variable tengo que ir ya viendo el comportamiento que va a tener. En relación a eso, nosotros vamos a sacar mis ventas. Si para el mes de enero, estos vendrían siendo mis costos, ¿no? Como les había comentado. Pero mis ventas para el mes de enero, yo pronostico que voy a vender 60 unidades a un precio de 200 pesos. Entonces tendría yo 12,000 pesos. Para el mes de febrero, yo pronostico que voy a vender 80 unidades. Para 200 pesos, tengo que son 16,000 pesos. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sacar cuánto es lo que estoy vendiendo menos mis costos y mis gastos, para que con eso nosotros podamos tener una planeación. Ya de ahí nosotros podemos tener lo que es una utilidad, ver si realmente voy a obtener esa utilidad.
y con eso nosotros podemos empezar a tomar decisiones. Veamos, por ejemplo, este estado financiero. En este estado financiero nosotros tenemos las ventas, menos los costos que me está representando tener esas ventas. Tenemos un margen bruto. Ese margen bruto sería de 2.340. Posteriormente tengo los costos y gastos que tengo que, todos los gastos operativos que tengo que tener para que el negocio funcione, que nos suman 2.320. Esos 2.320 menos mi margen bruto que llevo ahorita, tengo una ganancia de 20 pesos. Fíjense, nosotros tenemos esas ventas y tenemos nuestros costos, tenemos ventas de 4.640, menos costos de 1.620, tengo un margen bruto de 3.020. A esto le voy a quitar las comisiones de venta variables de 220 y tengo un margen de contribución de 2.800, que es el 60% sobre las ventas. Posteriormente tengo la parte de los costos fijos de 2.780 y tengo estos mismos 20 de beneficio. ¿Qué es lo que hice aquí? Lo único que estoy haciendo es separando mis costos variables a mis costos fijos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo lo que es, como les había comentado, costo variable de 2.800, ¿sí? Tengo todo el margen de utilidad del costo variable, tengo todos mis costos fijos. Esos 2.780 no van a cambiar. ¿Por qué? Porque son fijos. Y tengo mi utilidad de 20 pesos. Vamos a hacer eso mismo, pero ahora fíjense, tengo esos mismos 20 pesos, pero ahora esas ventas las tengo por productos. Tengo lo que son sombrillas, suéteres, chaquetas y gorras. Eso lo tengo, fíjense, esos 3.020 que tenía aquí, margen bruto de 3.020, ahora lo tengo desglosado por producto. Tengo la parte variable por producto. Y posteriormente tengo mi utilidad marginal por producto. De los 2.800 tengo que corresponde 400 a sombrilla, 1.480 suéteres, 760 chaquetas y 160 gorras. Tengo la parte fija por producto. Sombrillas tengo que son 160, suéteres 1.200, chaquetas 510 y gorras de 10. Tengo una contribución marginal. Sombrillas 240, suéteres 280, chaquetas 250 y gorras de 150. Al final tengo mis costos fijos indirectos, que esos no los tengo relacionados por los productos, de 900, y tengo que es mi contribución marginal, mi contribución total de 20 pesos. Ahora fíjense, esos mismos, ahora yo lo tengo por las ventas, lo tengo desglosado por lo que es el número de clientes, cuánto es lo que yo voy a vender y un precio promedio. Entonces tengo las ventas desglosadas por producto, por cliente y por precio. Tengo mis costos variables, que es lo que tenemos, y ahora tengo un costo variable por unidad, en donde nosotros vamos a tener que dividir esos 440 entre los 840. Y ahí tengo un costo variable por unidad. Ese costo variable, sí, lo vamos a representar por, el número de unidades, que serían 440 entre 28 y me da 15.71. Después tengo un margen de contribución. Ese margen de contribución yo lo voy a sacar, que es el precio menos el costo variable, todo eso entre el precio. Si yo voy a sacar lo que es el precio, de 30 menos costos variables de 15.71 y todo lo que me salga entre 30, me va a dar para sombrillas el 47.63%, para suéteres el 61.67%, para chaquetas 63.33% y para gorras 80. ¿Sí? Entonces, nuevamente yo voy a sacar mis ventas, ¿sí? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Le estoy incrementando a los costos variables el 10%, solamente el 10%.
Y fíjense cómo al final ese 10% me va a dar de la utilidad que tenía de 20 una pérdida de 142. Nada más con aumentar el costo variable un 10%. Entonces, eso se llama sensibilidad. Ver cómo cambian nuestros resultados haciendo un cambio en alguno de nuestros elementos. Tengo aquí al contrario, aquí estoy disminuyendo mis costos un 10%. En lugar de incrementarlos, tengo otro escenario en donde analizo que los costos los estoy disminuyendo. Entonces, fíjense cómo aquí mi utilidad de 20 se ve incrementada a 182. Entonces, aquí ya tengo tres escenarios, lo que es un escenario medio, un escenario con una reducción del 10% de mis costos variables y un escenario con un incremento en mis costos variables de 10%. Nosotros también podemos manejar lo que es una economía en escala, en donde nosotros vamos a tener un incremento en unidades y como nuestros costos fijos permanecen constantes, nosotros podemos disminuir ese costo de ese artículo. ¿Por qué? Porque los costos fijos siempre van a ser los mismos y con eso nosotros vamos a tener un beneficio mayor. Ok, con eso nosotros podemos ver que cambiando un solo elemento podemos hacer diferentes escenarios y podemos analizar si nuestra utilidad se ve aumentada o disminuida con el simple hecho de cambiar uno solo de nuestros elementos. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión, invitarlos a que hagan los reactivos correspondientes a la misma y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.